Muy buenos días, chicos y chicas de primero medio A. ¿Me escuchan bien? Estamos esperando que entren compañeros. Tun, tun, tun. Ya, chicos, tengo las 11:05 en mi celular. Yo creo que vamos a comenzar. Ya entraron la mayoría que estaba en la sala de espera. No, no queda nadie. Ya, chicos, saludo nuevamente a los que entraron hace poquito. Muy buenos días. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Jueves, ya jueves 13 de agosto. Avanza muy rápido, ¿cierto? Los días. Vamos a puertas del fin de semana, así que espero que haya harto ánimo para participar el día de hoy. Les traigo algunas informaciones generales. En primer lugar, y quiero que, espérenme que entre Catalina, que está acá. Ahora sí. Entonces, chicos, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que tengan algún cuaderno al lado, ¿cierto?, para tomar apuntes y anotar la información que voy a decir a continuación. Quiero comenzar informando acerca de la evaluación de los ensayos. Ya me llegó la mayoría. Vamos a revisar ahora, hacer una última revisión rápida, a ver si hay alguien que no me lo mandó. Sí, todavía hay varios, pero hartos también me lo han enviado. ¿Ya? Entonces quiero comenzar con eso, chicos, dando la siguiente información. A algunos no les he respondido porque yo les comenté, ¿cierto?, que la evaluación de los ensayos, que llevo alrededor de la mitad revisados de los que me enviaron, ¿ya? En general, hasta el momento, los que he leído están bastante buenos, ¿ya? Están bastante buenos, están muy bien redactados los argumentos, se nota muy bien la estructura del ensayo. Así que felicito hasta el momento a todos aquellos, ¿cierto?, que han enviado su ensayo. Recuerden que va a ser la primera evaluación. Si no me equivoco, yo les mostré el jueves pasado cómo va a ser la propuesta evaluativa, ¿cierto? Los porcentajes, las ponderaciones de cada tipo de evaluación. No sé si quedó alguna duda todavía. ¿Hay alguna duda inicial que quieran preguntarme antes de comenzar la clase de lleno? ¿Hay alguna duda, consulta, chicos, referente a eso? Pregunten ahora para que después no tengan dudas. ¿Hay alguna duda?
pregunta con aquello. Yo tengo una pregunta, ¿la retroalimentación ya la va a decir ahora o la va a mandar hoy día? ¿O la va a mandar por Buena, ritmo? bien, buena pregunta, Matías, porque a eso me iba a referir también en esta instancia. Ayer me comuniqué, les voy a contar a ustedes, van a ser los primeros en saber, hay, bueno, les voy a contar la historia completa. Con octavo básico, también estamos trabajando con otro profesor la escritura, ¿ya? Es otro tipo de texto, pero también estamos trabajando la escritura. Y nosotros ya revisamos por LIRMI todos esos escritos de los pequeños de octavo. Y nos dimos cuenta que cuando uno aprieta como profesor enviar la calificación, ¿cierto? Y enviar la retroalimentación, que es lo que obviamente le importa a ustedes y obviamente es importante que lo sepan, no lo podían ver, ¿ya? Los chicos no lo podían ver. Nos comunicamos el día de ayer con los técnicos del IRMI, ¿cierto? Los informáticos encargados de apoyar esta plataforma, y nos mencionaban, ¿cierto?, que todavía no está habilitado el acceso para los alumnos, ¿ya? Cosa que nosotros no sabíamos y también es lamentable porque no vamos a poder enviarle la retroalimentación como queríamos, pero, ¿cierto?, nos comentaba ese técnico que se está trabajando en ello y que en 1 o 2 semanas debería estar listo. ¿Cuál es la única forma? ¿Cuál es la única forma? Nos mencionó de que pudieran ver la retroalimentación y sus notas, es a través de la aplicación LIRMI Familia, ¿ya? La aplicación LIRMI Familia, pero es una aplicación que todavía no se da información de cómo se utiliza, es una aplicación además dirigida a los apoderados, para que ellos puedan ir viendo sus notas, digamos, y su retroalimentación, ¿ya? Pero igual es raro porque ahora yo les voy a mostrar el ejemplo, les voy a mostrar el ejemplo como a mí me gustaría que vieran. Y igual estamos viendo la posibilidad con los otros profesores de hacer llegar, bueno, por último, hacerle llegar la nota, pero lo importante, más allá de la nota, ¿cierto?, es la retroalimentación que decía Matías, ¿ya? Es importante que sepan, obviamente, en qué se equivocaron y por qué obtuvieron esa calificación, ¿ya? Así que yo les comento esto porque van a tener que tener paciencia y no se va a poder enviar de la forma que yo pretendía, o sea, se va a poder enviar, pero en un futuro están habilitando recién esa sección. Porque si ustedes se meten al IRMI, ¿cierto? Se ingresan al IRMI, no hay ninguna sección, ustedes como alumnos, ¿cierto? No tienen ninguna sección en el menú, ¿cierto? Del IRMI que diga calificaciones, ¿cierto? O que diga dónde pueden ver la retroalimentación. Lo único que les aparece es la sección de tareas y la sección para hacer las evaluaciones, ¿ya? Pero ahí yo les voy a mostrar un ejemplo. A ver, para que entiendan de qué estoy hablando. Acá. Denme un segundo para mostrarles un ejemplo. Acá. Aquí está lo que yo les mencionaba. Les voy a mostrar un ejemplo con la evaluación de octavo. Le estaba haciendo el ejemplo con los de octavo, ¿cierto? No quiero mostrarles todavía los suyos porque no he terminado de revisarlos todos, ¿cierto? Me falta todavía. Pero esto obviamente es lo que a nosotros nos gustaría como profesores que ustedes obtuvieran, ¿cierto? Aquí aparece una pequeña infografía, acá, acá. Esto que está acá abajo. Esto es lo que yo les contaba, ¿cierto? Y él, bueno, es similar la pauta, no es la misma porque esto es de un reportaje, ustedes hicieron un ensayo, pero la pauta es similar, ¿cierto? Aquí yo iba cliqueando cuál fue el indicador que estuvo logrado, medianamente logrado, no logrado, y acá abajito, que se ve con un color no muy agradable, aparecían comentarios, y ahí estaba la retroalimentación que preguntaba Matías, ¿cierto? ¿Qué es lo que obtuve, ¿cierto? ¿Qué es lo que obtuve bueno y qué es lo que obtuve malo, ¿cierto? Para obtener esa calificación. Esto es lo que a mí me gustaría que, enviarles a ustedes, ¿ya? Que yo
al hacer clic en enviar evaluación, pensé que ustedes iban a tener acceso a esto, ¿ya? Y como me mencionó ayer el técnico del IRMI, me dice que todavía no está habilitada esa sección, pero que en 1 o 2 semanas debería estar lista, ¿ya? Por lo pronto, ¿cuál va a ser la opción? Cuando yo termine de revisar todos sus ensayos, voy a ver la posibilidad, 1, de mandarles primero la calificación, 2, voy a ver la forma de ver cómo poder enviar esto, ¿cierto? No sé, sacar un pantallazo por último digamos, del detalle de la evaluación, o voy a ver la posibilidad de poder descargar, porque aquí puedo descargar los resultados y pegarlos en su evidencia, ¿ya? Es la única forma de hacerles llegar por lo pronto la retroalimentación y sus notas, ¿ya? Así que les pido comprensión, recuerden que esto es nuevo para todos, ¿ya? Y un poquito de paciencia porque va a llegar, de igual forma va a llegar la retroalimentación, ¿no? Pero todavía estamos viendo el cómo hacerle llegar, porque, repito, yo pensé que iba a ser solamente un clic y ustedes iban a poder ingresar y ver sus notas y su retroalimentación, ¿ya? De todas formas, hoy día a la tarde tenemos consejo de profesores y se va a hablar también de este tema para ver la posibilidad de ver el cómo poder hacerle llegar la retroalimentación, ¿ya? Porque después vamos a seguir evaluando y ustedes necesitan también saber, obviamente, sus resultados y lo que decía Matías, lo más importante es la retroalimentación, ¿ya? ¿Dudas con eso? Para ya pasar a otro tema, ¿dudas con eso? ¿Dudas todavía con eso? No. ¿No? Entonces les pido paciencia, chicos. Voy a intentar hacerle llegar lo más pronto posible la retroalimentación mientras esté habilitada la sección. Eh, y con base en lo anterior, chicos, con base en lo anterior, voy a dar un beneficio para todos los rezagados. Rezagados, me refiero a quienes no han enviado su ensayo todavía, ¿ya? Si se fijan acá, no sé si pueden ver mi pantalla todavía, voy a compartir nuevamente. Si se fijan acá, la guía número 11, que era donde ustedes tenían que subir su ensayo ya final, completo, ya está finalizado. Lo voy a volver a habilitar. Lo voy a volver a habilitar para todas las personas rezagadas, ¿ya? Recuerden que hay que ser flexible en este contexto en el que estamos, ¿cierto? Comprensible con todos los compañeros también que tienen problemas de conexión. Y voy a hacer una excepción solamente porque ocurrió el problema, ¿cierto?, de la retroalimentación, de que no se las puedo enviar todavía. Entonces, todas estas personas, Alfaro, Arredondo, Ayala, y Luis Cabello, David Caviedes, Fernando González, Valentina Maldonado, Amaro Medina, Maquini Mesa, Vicente Pérez, Melanie Ramos, Fernanda Rojas, Alani Soto, Diego Tonaca, Akemi Troncoso, Felipe Vergara y Matías Zúñiga van a tener hasta el día de hoy a las 12 de la noche, porque supongo que ese ensayo debería estar ya listo o preparado, ¿cierto? Voy a dejar habilitado nuevamente hoy día a las 12 de la noche para que ustedes puedan enviar su ensayo, ¿ya? Al contrario y a la inversa, ¿cierto? A la inversa, felicito, ¿cierto? Y a la responsabilidad de todos aquellos que enviaron su ensayo a la fecha. Así que también los felicito por aquello. ¿Ya? Recuerden que este proceso evaluativo que ustedes están realizando en todas las asignaturas, no solamente conmigo, requiere también su lado, un compromiso, ¿cierto? Y su lado valórico, ¿cierto? Comprometerse, ser responsable y valorar, ¿ya? Que lo he repetido con ustedes y con todos los cursos, chicos, valorar que ustedes tienen acceso a esto, ¿ya? Hay chicos que no tienen internet o no tienen un computador y anhelan quizás estar en la posición de ustedes, ¿ya? Quisieran tener acceso a poder seguir trabajando y seguir avanzando su proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces también valoren, personas que están conectadas acá y no entregaron su ensayo, valoren lo que tienen, ¿ya? Y comprométanse con este proceso de evaluación porque lleva nota,
¿ya? Y más allá que lleve nota, comprométanse también por el aprendizaje, ¿ya? Querer aprender algo, que eso obviamente es el propósito. Bien, chicos, vamos a dejar de lado entonces, no quedó ninguna duda. Repito, va a quedar habilitado, incluso lo voy a dejar habilitado ahora, terminando esta clase. Hoy día, 12 de la noche, todos aquellos que no han enviado su ensayo lo van a poder subir, van a ver nuevamente publicada, habilitada la tarea de producción para que puedan subir su ensayo. ¿Duda con eso para ya terminar con el proceso de escritura? ¿Dudas? ¿Últimas dudas? ¿Consultas? ¿No? Profe, yo la última tarea, o sea, la del ensayo en realidad, le mandé como en formato documento, no sé cómo se le puede llamar, y ¿Ya? después cuando lo traté de abrir, de abrir, me salía como que no era viable o algo así, entonces no sé si se pudo abrir. Polet. Aparte, sí, cuando lo abrí en mi celular salía todo el documento corrido, así como que estaba todo corrido, entonces no sé si lo puedo abrir o no. Sí, sí lo puedo abrir. Ah, ya, De hecho, aquí ya lo que... estoy viendo. Se ve todo. Como tú dices, se ve un poco corrido, pero es lo de menos. ¿Ya? Así que no te preocupes, Ya, lo tengo aquí y se ve bien. No te ya, preocupes. gracias. Ya. Dicho esto, entonces, chicos, vamos a dejar de lado un poquito el proceso de escritura, ¿cierto? Ya finalizamos la producción de un ensayo y vamos a retomar, le había contado el jueves pasado, la comprensión lectora. ¿Ya? Hay que volver a retomar la comprensión lectora. En este sentido, vamos a partir, entre comillas, desde cero, ¿cierto? El proceso de comprensión lectora, porque, ¿cierto? Y le mostré la propuesta evaluativa, vamos a hacer quiz, ¿ya? Y anótelo también en su cuaderno, vamos a aplicar el primer quiz el próximo jueves, ¿ya? Igual lo voy a dejar en la tarea que va a quedar publicada hoy día. El próximo jueves 20 de agosto, van a hacer el primer quiz de comprensión lectora. Profe, ¿qué entra o de qué se va a tratar el quiz? Sobre la clase que voy a explicar hoy día, que tiene relación con la comprensión de un texto literario, ¿cierto? Específicamente el mundo narrativo. Y va a ser muy similar, ¿cierto? Va a ser muy similar a los tipos de preguntas que están por acá, pero en forma de selección múltiple, ¿ya? Yo les había comentado, no se van a demorar más de 20, 25 minutos en hacer ese quiz, ¿ya? Incluso menos. Va a ser la lectura de 2 o 3 textos muy breves, como el que está acá, y preguntas de selección múltiple, ¿ya? Entonces, como contenido, si te dice, profe, ¿pero qué va a entrar como contenido? En este caso, lo que veamos el día de hoy, ¿ya? Mundo narrativo, va a tener relación con la tarea que dejé, que solamente cuatro personas, les voy a mostrar incluso, para que me crean, solamente 4 personas, ¿cierto? Benjamín Bustos, Thais Martín, Sofía Pizarro y Sebastián Soto fueron los únicos que la respondieron, ¿ya? Así que chicos, si después el próximo jueves no les va muy bien, hagan también una autoevaluación, una autocrítica. ¿Por qué me fue mal? ¿Cierto? No estoy leyendo, no estoy haciendo las tareas que me están dejando para ejercitar mi comprensión lectora, ¿ya? Pasamos entonces, la guía número 12, análisis narrativo. Retomamos la comprensión lectora. El objetivo era leer y comprender diversos textos literarios aplicando estrategias de comprensión lectora, ¿ya? En este caso, la actividad inicial era leer un breve texto que no se iban a demorar más de 2 o 3 minutos en leerlo, y una pequeña actividad con 3 preguntas que hacen alusión a lo que les mencionaba yo, que es el mundo narrativo, ¿ya? O si ustedes quieren también decirle género narrativo, ¿ya? Entonces vamos a ir retomando algunos elementos que ustedes ya deberían conocer, y si no los conocen o no los reconocen, ¿cierto? No los recuerdan, los vamos a volver ahora a mencionar, ¿ya? Era un breve texto que se titulaba, lo voy a leer porque es bien cortito, Asalto en Lomitón. Estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombrecito sucio y harapiento al local. Nervioso, sacó una pistola y apuntó a la cajera. No le exigió dinero,
Solo le gritó tembloroso: «Deme un churrasco con papas fritas ahora». Enseguida tenía su pedido listo. El hombrecillo contempló la comida con los ojos brillantes. Dio las gracias y salió del local rompiendo en llanto y tirando el arma al suelo. Un caballero se acercó a ver la pistola. Era de juguete. Nadie llamó a los carabineros. El otro día lo vi en Pedro de Valdivia pidiendo monedas y lo saludé. ¿Ya? Un pequeño microcuento, ¿cierto? De un libro bien conocido llamado Santiago en 100 palabras, ¿ya? Los mejores 100 cuentos. Entonces ustedes tenían que empezar a identificar algunos elementos, ¿cierto? Que ustedes también podrían haber dicho, pucha, no me acuerdo quizás de los tipos de narrador, no me acuerdo quizás de la estructura de un cuento, ¿cierto? O de un texto narrativo. Entonces, esa es la idea, chicos. En este caso no les puedo preguntar solamente a las 4 personas que me enviaron la evidencia, pero lo vamos a analizar ahora en conjunto, ¿ya? De esas 4 personas, señor Busto, señor Soto, Tais, ¿les costó hacer esto? ¿Les costó hacer este análisis? A mí una parte, ¿Qué parte? la de la del elaborar el esquema. O sea, igual El- me acordaba de algo, pero igual me costaba como diferenciar. Bien, muy bien, ¿ya? Eso es bueno, porque a pesar de que era un microcuento muy breve, al ser muy breve, cuesta también hacer la separación que dice el señor Soto, ¿cierto? De saber hasta dónde está el inicio, dónde ocurre el nudo, el conflicto, hasta dónde perdura el desarrollo y cuándo ocurre el cierre, ¿cierto? Porque era muy cortito, entonces el inicio o el cierre podrían haber sido solamente una oración, ¿ya? Entonces, eso es bueno que lo vayan compartiendo y obviamente es súper bueno que tengan esas dudas, ¿ya? En este caso, ¿cuál es el narrador presente en el texto? Ya lo leí para todo, así que ahora pueden Debería participar. ser un, Protagonista. ay, Testigo. no, un testigo, porque él Ya, fue testigo de lo que pasó como en el restaurante donde estaban comiendo churrascos y después fue testigo que lo vio en Pedro de Valdivia pidiendo monedas. bien, Polet. En base a eso, ¿alguien me puede decir cuáles son las características del narrador testigo? Que ve todo lo que ocurre, pero no es el protagonista. Ya, ve todo lo que ocurre, pero no es el protagonista. Bien, No ¿qué sabe otra cosa? los No sabe lo sentimientos. que piensa Sí. la otra persona. Ya, Lo ¿qué ve otra desde su cosa? punto de vista. Lo ve desde su punto de vista. Y en este caso, ¿él está fuera o dentro de la historia? Está adentro. Y está Sí. dentro de la historia, ¿ya? Eso márquenlo, ojalá nótenlo en su cuaderno, ¿cierto? Hay narradores que están dentro de la historia y narradores que están fuera de la historia. De aquí enseguida, como dice Polet, uno podía identificar de manera bien sencilla que era un narrador testigo porque estaba dentro, podríamos decir que estaba dentro también del local donde vendían los churrascos, y él vio toda la escena, ¿cierto? Desde lejos, quizás estaba sentado y vio toda la escena como testigo, ¿cierto? Entonces él estaba dentro de la historia, pero estaba observando lo que ocurría, en este caso al protagonista, que era también el hombre que, eh, que apunta a la cajera, ¿ya? Así que, muy bien. ¿Cuál es el narrador presente en el texto? Testigo. Dígame. Yo hice toda la tarea, pero lo único que me faltó fue la última pregunta que no la entendí. Ya, ahí vamos a llegar. Incluso la pregunta número 1, ¿cierto? Cuando nosotros ya identificamos el tipo de narrador, que es una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer al comprender un mundo narrativo, ¿cierto? Y lo vamos a ver ahora en un PowerPoint que les tengo. Eh, Tiene un propósito, ¿cierto? Yo escritor, ¿cierto? O ustedes escritores, cuando escriben un cuento y seleccionan el tipo de narrador que quieren que narre la historia, tiene que tener un porqué, ¿cierto? Profe, yo estoy usando el narrador protagonista porque quiero que sea en primera persona y quiero que todo le ocurra al protagonista y él lo narre desde su propia visión. Otro me puede decir, profe, yo quiero ocupar el narrador testigo porque no quiero ser el protagonista de la historia, quiero ser el observador, el que mira la historia dentro, pero
pero no ser el protagonista, ¿ya? Otro me puede decir, profe, yo quiero ocupar el narrador omnisciente, porque quiero estar fuera de la historia, pero saber todo lo que ocurre, ¿ya? Ser una especie de Dios y saber lo que piensan y sienten los personajes. Y otra persona me puede decir, profe, yo quiero ocupar el tipo de narrador objetivo porque no me quiero centrar en lo que piensan y sienten los personajes, simplemente narrar lo que estoy observando. Entonces tiene que tener un propósito, ¿ya? Y en este caso, nos vamos a saltar al tiro a la pregunta número 3, después hacemos la 2. Si ya sabemos que el narrador es testigo, ¿cierto? ¿Por qué creen que el autor, escritor de este microcuento, utilizó ese tipo de narrador? ¿Qué efecto produce en ustedes? Es como si nosotros hubiéramos estado viendo eso. Como si nosotros Exactamente, hubiéramos estado ahí. ¿cierto? Bien, muy bien, Fernando. Es para que ustedes se integraran a la historia, se hicieran partícipes y quizás ustedes también sentirse un testigo más de lo que ocurrió en ese hecho. Entonces lo que dice Fernando era un buen fundamento. ¿Qué efecto creen que quería producir en sus lectores? Producir la sensación de ser partícipe de esta historia, de ser un testigo más, ¿cierto? Entonces, uno no escoge, o un escritor no escoge un narrador al azar, ¿cierto? No escoge un tipo de narrador porque sí, tiene un propósito, ¿cierto? ¿Qué otra cosa, qué otro efecto creen que quería producir? ¿Por qué creen que eligió el tipo de narrador testigo? Lo que puede llegar a hacer una persona por conseguir su comida. Algo así. Ya, sí, pero en este caso la persona que está consiguiendo la comida es el protagonista, ¿cierto? Y en este caso nos estamos centrando en el narrador, en el testigo, el que está narrando lo que está observando. Profe, Inferir el por qué hizo eso. Ya, yo creo que fue porque él lo vio cuando fue en la historia así tipo en la vida real, él lo vio como testigo, pues entonces no sabía lo que sentía la persona, el protagonista, entonces yo creo que por eso lo hizo en forma de testigo, porque ¿cómo iba a hablar de protagonista si él no sabía lo que sentía? bien, exactamente, y tiene relación también con lo que dijo el compañero anterior, no sé si fue Fernando de nuevo, que habló de inferir, ¿cierto? Sí. De poder inferir por qué el protagonista estaba amenazando a la cajera, ¿cierto? Y como dice Paulette, poder después saber el trasfondo, ¿cierto? El arma era de juguete, lo único que quería no era dinero, ¿cierto? Y no era tampoco la intención matar a la cajera, era una pistola de juguete, lo único que él quería quizá era alimentarse, ¿cierto? Poder comer algo. Entonces, ahí tienen dos efectos, ¿cierto? Que solamente sabiendo el tipo de narrador podemos sacar la conclusión de que el autor ocupó el narrador testigo para tal cosa. Entonces, ahí está la respuesta a la número 3, ¿cierto? Ahí tienen un buen análisis. Y ustedes mismos lo hicieron, ¿ya? Lo único que yo les dije es cuál es el propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito que quería lograr el autor con este cuento y utilizando este tipo de narrador testigo? Así que muy bien, así de simple era, no nos demoramos mucho y solamente queda la número 2, que ya era elaborar un esquema, ¿cierto?, con la estructura narrativa. Y ahí si una persona o ustedes no se acordaban de la estructura narrativa, ahí van a tener problemas, ¿cierto? Si no saben lo que ocurre en el inicio de una historia, cuál es identificar el nudo y el desarrollo y el cierre, obviamente les iba a costar, ¿ya? Generalmente en un cuento, ¿qué ocurre en el inicio? ¿O qué debe ocurrir en el inicio? Presentación de los personajes. Presentación de personajes, ¿qué más? Y de la historia. De los personajes, de la historia, en este caso del espacio y el tiempo. ¿Dónde está ocurriendo esto? Está ocurriendo en un local, En una ¿cierto? tienda de comida chatarra, supongo. Exactamente. Incluso nosotros conocemos el Lomitón, o ya no sé si existe el Lomitón en todo caso, Yo no lo pero conozco. no, pero antes existía, era un local de comida rápida que estaba ahí, ¿cierto? Típico donde están todo el Doggies, McDonald's, todo eso. Estaba también uno que se llamaba Lomitón. Por eso ahora no sé si existe, pero eh, es el tipo de local que uno se imagina, ¿cierto? De comida rápida. Parece que sí existe. Parece que sí existe todavía, no estoy seguro. pero, pero
eso, ¿cierto? En el inicio tenemos presentación de personajes, el hombre sucio y harapiento, ¿cierto? A este narrador testigo, que es el que está observando. Tenemos el espacio, ¿cierto? Está ocurriendo en el local Lomitón, o el local de comida rápida. ¿Y qué más puede pasar en el inicio? Comienzo de los hechos. Y comienzan los hechos, ¿cierto? Se comienzan a narrar los hechos que van a ir desencadenando en el conflicto, el desarrollo y finalmente en el cierre, ¿ya? Ahí tiene los 3 elementos que ocurrían en el inicio. Entonces, señor Soto, si a usted le costó encontrar en el inicio, de manera textual podemos seguir acá, ¿cierto? Estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombre sucio y harapiento al local. Hasta ahí, hasta ese punto seguido, podríamos decir que hasta ahí llega el inicio, ¿no? Cuando ya nervioso sacó una pistola y apuntó a la cajera, cuando ya saca la pistola este hombre y apunta a la cajera, ¿qué vendría siendo? El conflicto, el nudo. ¿Cierto? El nudo, ya ahí empieza el problema. Este hombre que sacó la pistola, deja la embarrada en el local, ¿cierto? Todos expectantes, incluso este narrador testigo, ¿cierto? Expectante, pensando que iba a matar o iba a exigir el dinero. Comienza el nudo o el conflicto de este pequeño microcuento, ¿no? Podríamos decir, nervioso sacó una pistola y apuntó a la cajera, no le exigió dinero, solo le gritó tembloroso, deme un churrasco con papas fritas ahora. Hasta ahí, hasta ese punto seguido, podríamos decir que llega el nudo o el conflicto, ¿cierto? Sí. Enseguida tenía su pedido listo. El hombrecillo contempló la comida con ojos brillantes, ¿cierto? Como casi llorando. Hasta ahí ya se sigue desarrollando, sigan viendo mi pantalla, sigue el desarrollo de la historia, ya se presentó el conflicto cuando el hombre saca la pistola, se desarrolla ese conflicto porque le pasan el churrasco, ¿cierto? Lo mira con ojos llorosos, sigue el desarrollo, y cuando ya ocurre el cierre, ¿cuándo ustedes estiman que comienza el cierre? Cuando se va y al otro día el narrador lo ve pidiendo monedas. Muy bien, ¿cierto? Aquí, incluso textual, podríamos decir, profe, aquí, desde que ya dio las gracias y salió del local rompiendo en llanto, comienza ya el cierre de este microcuento, de esta microhistoria, ¿cierto? Muy breve. Dio las gracias y salió del local rompiendo en llanto y tirando el arma al suelo. Un caballero se acercó a ver la pistola, era de juguete, ¿cierto? Se empieza a resolver todo el conflicto y todo el desarrollo, empieza a finalizar, ¿no? Así de simple. Va a ser este mismo sistema, chicos, repito, el quiz del próximo jueves va a ser similar a este análisis que estamos haciendo, quizá un poquito más difícil o el mismo, quizá el mismo nivel de dificultad, pero eso es, ¿ya? Ahora se les hace fácil, pero a veces cuando están solos, ¿cierto? Y tienen que confiar en su propia comprensión, empiezan a dudar, ¿ya? Y para que no ocurra esa duda, tienen que ir reconociendo y analizando como lo estamos haciendo nosotros, ¿cierto? ¿Por qué está jugando un narrador testigo? ¿Hasta dónde llega el inicio, el nudo, el conflicto, el desarrollo y el cierre? Ir haciendo esas propias preguntas ustedes mismos, ¿ya? A nivel conceptual, o la famosa materia, ¿cierto? Que ustedes le llaman, que está implicada en esta actividad. ¿Ven el PowerPoint? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ya, a nivel conceptual, ¿cierto? De materia, como le dicen ustedes, lo que puede aparecer como pregunta quizá en el quiz va a ser referente al mundo narrativo, ¿ya? El mundo narrativo o género que tiene relación con el género narrativo, ¿cierto? Es lo que va a estar implicado en el quiz y también estuvo implicado en esta pequeña actividad. ¿Qué es el mundo narrativo? ¿Qué es el mundo narrativo, cierto? Lo tenemos acá, ¿cierto? El mundo narrativo es el mundo representado en los textos literarios y es un mundo que es ficticio, chicos, ¿ya? Es ficticio, ¿ya? O imaginario. Todo es creado por un autor o escritor. Incluso si tienen personajes que existen en la vida real o que hayan existido, son creaciones de ficción y de palabra, ¿ya?
porque yo puedo ocupar mi nombre, yo, Sebastián Ponce, quiero ser protagonista de mi historia, ¿cierto? Pero todo, a pesar de que el nombre es real, ¿cierto? Yo existo, toda la historia que voy a crear alrededor de ese personaje va a ser falso, ¿ya? O va a ser ficticio, ¿cierto? Va a ser imaginario, ¿ya? Entonces, todo este mundo narrativo va a ser ficticio. Son creaciones de ficción y de palabras por un autor o escritor, ¿ya? Como dice aquí, son fruto de la imaginación y del trabajo de un ser humano concreto y real, que conocemos como autor, ¿ya? Y ahí automáticamente, y ojalá que ya lo sepan a esta altura, autor no es lo mismo que el narrador, ¿ya? El autor no es lo mismo que el narrador, ¿ya? Él o ella, ¿cierto? Para crear un mundo imaginado, construye un narrador, ¿cierto? Construye una voz ficticia que va a ser el que narre la historia, ¿ya? Este autor va a construir un narrador, algunos personajes y acciones, un espacio y un tiempo. Todo esto solo existe en el universo literario que se desarrolla cuando leemos una obra narrativa, ¿ya? Y son los mismos elementos que ustedes tuvieron que analizar en esta pequeña actividad, ¿ya? Ustedes analizaron en ese microcuento el mundo narrativo. Profe, el mundo narrativo de este microcuento fue la utilización de este tipo de narrador, estaban estos personajes, ocurrieron estas acciones y ocurrió en este espacio y en este tiempo, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que ser capaces. Suena fácil, ¿cierto? Suena fácil, pero cuando están ya leyendo a veces se complica, ¿ya? Sobre todo cuando son textos un poquito más extensos que el que leyeron. Por eso, la tarea que va a quedar publicada hoy día va a quedar como actividad de preparación para el quiz, ¿ya? Les voy a dejar otro texto similar, quizá un poquito de mayor dificultad o más extenso, y ustedes van a tener que volver a analizar el mundo narrativo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna duda con el mundo narrativo? Si en el quiz les pregunto cuáles son los elementos que representan, ¿cierto? O los elementos que conforman el mundo narrativo, ustedes tienen que saber que son estos cuatro, ¿ya? Estos cuatro importantes. Hay un desglose, ¿cierto? Porque el narrador, ustedes ya saben, existen tipos de narrador que están dentro y fuera de la historia, existen personajes también protagonistas, secundarios, terciarios, las acciones las puedo dividir en las principales y secundarias, y también las puedo dividir en inicio, desarrollo y desenlace, como lo hicimos recién, y el espacio y tiempo, ¿cierto? También puedo decir, profe, hay un espacio físico, pero también hay un espacio psicológico. Hay un desglose que lo vamos a ir viendo obviamente más adelante, pero me interesa que si yo les pregunto en el quiz cuáles son los elementos que conforman el mundo narrativo, ustedes me digan estos 4 puntitos, ¿ya? Obviamente va a aparecer como alternativa, y le estoy dando ya una pequeña ayuda, ¿cierto? Y ya le estoy dando alguna respuesta, ¿cierto? De lo que va a aparecer en el quiz. Porque la idea obviamente no es que les vaya mal, chicos, ¿ya? Recuerden que la idea no es que se estresen ni presionarlos, la idea es que aprendan y esos quiz ustedes demuestren ese aprendizaje. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, ninguna duda, pero no está mostrando el PowerPoint. Ah, es que cuando uno cambia, el Zoom es medio pesado, cuando uno cambia incluso de PowerPoint, o sea, de pestaña, digamos, hay que volver a compartir. Ahí sí. ¿Ahí sí lo pueden ver? Sí. Ya. Sí, la otra era el mundo narrativo, la definición. Lo voy a volver a mostrar, a ver. Esto lo alcanzaron a ver y a anotar, igual anótenlo, pueden anotarlo con sus palabras. Es la definición del mundo narrativo, ¿cierto? El mundo narrativo es un mundo literario ficticio, ¿ya? Ahí podrían dejarlo simplemente con esa oración. Es ¿Le un puedo mundo... sacar una foto? Sí, o le pueden sacar pantallazo, también es una buena técnica, aprovechando el computador. Sáquenle un pantallazo o lo copian. O lo pueden escribir idealmente en su cuaderno con sus palabras y decir que el mundo narrativo simplemente es un mundo representado en los textos literarios
el cual es ficticio, ya que es creado por un autor o escritor. Con eso ya es suficiente. Y este mundo narrativo está conformado por 4 grandes elementos, o 4 elementos, ¿cierto?, centrales, que son el narrador, los personajes, las acciones y el espacio y tiempo. ¿Ya? Eso también lo pueden escribir, es bien cortito. Entonces, esos chicos, si se fijan, así va a ser el sistema, va a ser la metodología de las clases. Vamos a tener clase de ejercitación y de conocer, ¿cierto?, la parte conceptual. Y la siguiente clase, la primera 20 o media hora de la clase, el próximo jueves, estoy hablando, ¿cierto?, el jueves 20, vamos a ocupar los primeros 20 minutos de la clase para resolver las últimas dudas, resolver el ejercicio que les voy a dejar publicado hoy día, y la última media hora de clase para hacer el quiz. ¿Ya? Así va a ser el sistema. ¿Lo anotaron? ¿Estamos listos con eso? Estamos listos con eso. Bien. Vamos a cerrarlo ahora. Acá. Y ahí sí. Ya, chicos, me sobró harto tiempo hoy día, quedan 10 minutos, 15 minutos todavía para que termine la clase, pero el texto, cierto, que tuvieron que leer para hoy día fue muy cortito, ¿ya? Espero que las personas que no lo hicieron lo hagan, ¿ya? Lo hagan, todavía está publicada esa tarea, excepto, cierto, los que ya la entregaron, señor Bustos, Tais, señor Soto y no me acuerdo quién era el otro. Los demás lo hagan, ¿ya? Repito, les va a servir para hacer el quiz el próximo jueves, ¿ya? Hicimos el análisis bien rápido, resultó súper bien y por eso nos está sobrando ahora tiempo. Así que no sé si hay otra duda. Anoten, chicos, también para los rezagados, va a quedar hoy día habilitada también todavía la producción del ensayo para los que no la han subido, va a quedar habilitada nuevamente la tarea. ¿Dudas? ¿Consultas? Antes de despedirme, terminamos Profe, bien. si quiere, cuando revise todos los ensayos, Ajá. haga como un PowerPoint, o sea, no un PowerPoint, un Word, y me manda como todas las notas y yo las comparto con el curso. Sí, 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 Ahora no, sí. si yo no tengo problema, Polet, en compartir las notas. El tema es que esa nota, te doy un ejemplo, si hay alguien que obtuvo una calificación que quizás no le pareció, ¿cierto? Y quiere saber el por qué, porque al final eso es lo importante, como decía Matías Adriasola, Alimentación. la retroalimentación, ¿cierto? Profe, ¿por qué obtuve esta nota? Y eso es lo que yo lo hice por Learmy. Entonces voy a tratar de, como dices tú, voy a hacer eso de sacar las calificaciones, que yo se las puedo mostrar incluso en pantalla, que tampoco es lo ideal que vean todas las notas de todos, pero puedo hacer lo que dice Polet y ver la forma de hacerle llegar la retroalimentación de otra forma. Voy a ver si puedo sacar pantallazos por último y se los mando por las mismas evidencias que ustedes mandaron los ensayos. ¿Ya? Así que denme un poquito de tiempo, repito, comprensión y paciencia porque estamos trabajando para poder mejorar también la plataforma. Así que eso, chicos, no tengo mucho más que mencionar. Lean, chicos, lean. Y eso, anoten próximo jueves, entonces jueves 20, el quiz. Va a quedar publicada una tarea hoy día de hoy, similar a la anterior, un poquito más difícil, pero van a tener que hacer lo mismo, analizar el mundo narrativo de ese texto. Entonces, si no hay más dudas, denme un minutito para sacar la asistencia y nos despedimos.
Maximiliano Acuña. Ya, chicos, estamos listos con la asistencia. Los felicito a todos que pusieron el curso, que más he visto que han puesto pues fotito de perfil, ¿ya? Así que los felicito por aquello. Ya, chicos, me despido. Quedamos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos el Chao, próximo profe. jueves. Cuídense Chao, mucho. cuídense. Que estén Chao, bien. profe. Chao, profe. Adiós. Profe.